En México hay algo que no se dice, se siente, se sospecha, se teme. Cuando la racha mala no termina, cuando el dinero desaparece, cuando la casa se llena de discusiones sin motivo, cuando despiertas a las 3 de la mañana con la sensación de que alguien está de pie junto a tu cama. Primero piensas que es estrés, después coincidencia, hasta que te encuentras algo que no debería estar allí. Una bolsa enterrada en el patio, un listón rojo bajo tu cama, una fotografía tuya atravesada con alfileres. Y entonces la idea deja de ser absurda. Porque en México, cuando todo empieza a romperse al mismo tiempo, hay una frase que nadie quiere pronunciar. ¿Acaso me hicieron brujería? Y lo verdaderamente aterrador no es si funciona, es que alguien, en algún lugar, decidió enviarte oscuridad. Sean bienvenidos nuevamente, y después de una larga ausencia, a este podcast llamado El Diario de los Muertos, el espacio donde abrimos las páginas finales de historias que aún no terminan de explicarse. Relatos donde la fama, el misterio y la tragedia se encuentran en un mismo punto. Yo soy Irving Durán y esta noche tengo el placer de presentar a una nueva integrante de este equipo. Ella es Lizzy Pérez, es licenciada en Psicología Social. Lizzy, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Irving, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y de regreso a este podcast. Espero estar un buen tiempo aquí con ustedes y espero sea de su agrado toda todo mi apoyo en ciertos temas que vamos a estar ahí investigando y sobre todo les vamos a estar contando. Así es, mira, y sobre todo la experiencia tan vasta que tienes tanto en psicología, una proyección o un punto de vista más que nada de términos psicológicos, porque sí es muy importante que un profesional nos dé un punto que no estábamos cubriendo en algún momento. Pero mira, vamos a hacerte una pregunta para entrar en contexto acerca de lo que vamos a hablar, porque hoy vamos a estrenar la segunda temporada literalmente con la brujería en México. Liz, ¿tú por qué crees que México cree en la brujería? Muy buen punto. Una de las cosas que yo pienso que el mexicano cree mucho en este tema tan vasto es porque siempre le estamos buscando como una respuesta a lo inexplicable. ¿Por qué? Porque cuando ya empezamos a ver que cuestiones personales, familiares o hasta de salud, ya fuiste al médico, ya tocaste varias expertos y de plano no te supieron qué decir, pues ahí yo creo que uno es donde busca esa forma espiritual y oculta de buscar soluciones a esos achaques o a esas situaciones que no le tenemos una lógica, ¿no? Ok, entonces consideras que la brujería es una práctica alterna para solucionar cosas que en la vida diaria, por ejemplo, médicos no tienen la solución. Claro, Ujú. sí. Sí, también el tema, por ejemplo, de la adivinación, ¿no? Queremos ver o queremos saber acerca de nuestro futuro y pues no hay ninguna aplicación, nadie que nos diga cómo hacerle, ¿no? O qué nos depara el futuro, ¿no? Correcto. Ok, mira, México claramente, como otros países, tienen su propia brujería. Antes de la llegada de los españoles ya existían rituales, o sea, desde los indígenas existían chamanes y prácticas espirituales que los mismos indígenas hacían. Ya con la colonización, pues llegaron conceptos europeos de brujas, pactos y demonología. Entonces todo eso se fusionó. La mezcla creó algo único. En lugares como Catemaco, que es la región, pues, donde más se concentra ese tipo de actividades, que es en la región de los Tuxtlas, aquí en Veracruz. Icónico aquí en el puerto de Súper Veracruz, ¿no? icónico, porque hay personajes que hasta en la actualidad, pues, en redes sociales los puedes ir, ¿cómo se llama? Siguiendo. Que de hecho ahorita vamos a platicar al respecto de ello, porque hay personajes que se autodenominan como el brujo mayor. Sí, de un Entonces, tiempo para acá no sé si te has dado cuenta que ya el tema de la brujería se ha hecho como que muy viral. más que nada, aparte de viral, se está normalizando. Todo está Sí, muy, muy centrado en temas de, por ejemplo, la gente que tiene mucho dinero
es porque hizo un pacto, ¿no? Pero nótalo de hace unos, ¿qué te parece? 10, 15 años para atrás. Era un tema que la gente no tan fácilmente lo podía llevar en una conversación. Un tema tabú, ¿no? Era muy tabú, o sea, hasta mal veían a esa persona que decía, ay, no, es que yo fui con un chamán o me fui a que me hicieran una limpia. Te veían con malos ojos. Sí, De un porque tiempo para acá ya es como que muy normal. No, es que pues mira, date cuenta que yo tengo el poder adquisitivo de poder ir con el brujo mayor o con tal personaje para que a mí me proteja, ¿no? así es que las redes sociales, pues al final también fungen como esa información que llega directamente, entonces ya puedes crear otro criterio y puedes decir, ¿sabes qué? La iglesia no me está, La religión, la que la sea. religión no me está ayudando en esto, voy a ir con algo alterno, con lo que acabamos de Ujú. comentar, y entonces pues sí, se utilizan un montón de técnicas para poder llegar al objetivo, ¿no? De hecho, pues bueno, cada primer viernes de marzo, pues se hace el Congreso de los Brujos, que es acá en Catemaco y que lo lleva a cabo el brujo mayor. Pues ahí se habla pues de amarres, limpias, protección, rituales de poder. Pero pues mira, la verdad es que no es tan exclusivo en Veracruz. O sea, el ritual de Catemaco, pues sí, es en Veracruz, pero también en otros estados de la República ahí está muy, muy participativo ese tema de la Hacen brujería. esas prácticas, ¿no? Ujú. Oaxaca, Puebla, Estado de México, Nuevo León. Esos son lugares donde los servicios esotéricos son parte de la vida cotidiana, ¿no? Y la pregunta es, pues, si no existe, o sea, la pregunta es, ¿por qué sigue tan presente en la vida diaria, no? Aquí, podemos poner en contexto, pues voy a explicarles brevemente lo que es Catemaco y lo que representa en la cultura de la brujería. El origen de Catemaco no está completamente, pues, definido, ya que se cree que proviene del náhuatl o del pipil y podría significar lugar de casas quemadas. Aunque fue fundada oficialmente en 1774, la región tiene rastros de ocupación humana de más de 2000 años, lo que indica que fue un punto importante para las culturas prehispánicas. Catemaco se encuentra aproximadamente a 160 kilómetros del puerto de Veracruz y literalmente está rodeada de selva. O sea, lo que lo hace un poco más místico, Místico. exactamente porque sí es un poco complicado de llegar y a los alrededores pues sí tiene incluso alguna laguna, ¿no? Pues la laguna de La laguna de Catemaco, Catemaco. está pues es también están las islas de los changos, está Nancillaga, que es como un lugar donde hay chamanes. Entonces sí está bastante concentrado de misticismo y creo que muy propiamente se establecieron ahí. Catemaco, literalmente es la capital de la brujería en México. Es conocida como la tierra de los brujos, junto a San Andrés Tuxtla y a Santiago Tuxtla, ya que los investigadores y escritores han señalado que en la zona como el epicentro de la brujería y la demonología de este país. La tradición mágica actual es el resultado de un profundo sincretismo cultural. Por un lado, las creencias indígenas prehispánicas y por otro lado, las prácticas esotéricas traídas de los españoles durante la conquista. Desde el siglo XVI, los conquistadores consideraron las creencias indígenas como demoníacas. Muchos sacerdotes y especialistas fueron perseguidos y los antiguos dioses fueron reemplazados por imágenes cristianas. Sin embargo, las prácticas no desaparecieron y simplemente se transformaron. Con el tiempo, también llegaron a la Nueva España, ideas europeas sobre brujas, aquelarres, pactos con el diablo y rituales nocturnos. Aquí quiero pausar porque también en Europa traen literalmente un desmadre con la Santa Inquisición. Entonces mucho de eso también vino aquí a México y pues se mezcló. De hecho, creo que hubo casos de la Inquisición, pero la verdad es que fueron muy pocos que se supieron. Porque hay gente que afirma de que solo hubo como 5 casos de Inquisición, que la verdad es que, pues, yo no le creo porque en realidad, o sea, hay un montón de documentos y que después fueron quemados. O sea, no tiene sentido. O sea, sí hubo muchos casos de brujería aquí en México, pero no lo van a hacer saber porque también fue un choque cultural, claramente. Aquí regularmente los rituales más conocidos son las limpias. Es una práctica de purificación donde se cree que las energías negativas o enfermedades se transfieren a objetos como velas, hierbas, huevos, inciensos o amuletos. Entre los elementos utilizados, pues se destacan las veladoras, que son de varios colores incluso, papel amate recortado,
hierbas como la ruda, el romero y la albahaca, semillas conocidas como los ojos de venado y ajos machos, aceites, perfumes e inciensos. Y bueno, el momento más importante del año es el primer viernes de marzo, como lo habíamos comentado, considerado el Día de los Brujos. Se cree que los trabajos realizados en esta fecha tienen mayor poder y alcance. Que de hecho, mi mamá antes me decía que no saliera el viernes, o sea, de madrugada de jueves para viernes porque me podía caer mal de ojo. ¿Nunca te pasó eso? No, no había escuchado eso, pero sí ya se ha hecho como que más presente aquí en Veracruz a lo que es mis conocidos, amistades, que de plano tienen la creencia por parte de familia de, no, ese viernes es muy pesado, guárdense en sus casas, no salgan, o pónganse el calzón al revés, porque te puede venir un Una, ente, una deidad y te puede hacer una mala algo. vibra, ¿no? De hecho, sí, o sea, bueno, en caso de que ustedes tengan alguna historia relacionada con un caso o que una experiencia personal, ustedes también nos los pueden hacer saber. Claro. Nos pueden dictar, bueno, nos pueden escribir ya sea en el WhatsApp, les vamos a dejar el número personal, o también en el correo, el Diario de los Muertos, el Diario de los Muertos podcast@gmail.com, va a aparecer aquí. En todas nuestras redes sociales, ¿no? Incluso sí, nos pueden dejar un inbox, nos pueden dejar Sí, un mensajito. exactamente, una señal de humo, lo que ustedes quieran, los vamos a leer. Y mira, vamos a leer un caso. Este me lo mandó, mira, la verdad no lo voy a decir porque es un caso que me dijeron que tuviera prudencia, entonces vamos a cambiarle el nombre para que no Por haya temas de confidencialidad, exactamente, no me lo dijo o sea, así por bajita me dijo, "No, sabes qué, mira, te lo voy a contar, pero no lo digas, ¿no?" ¿no? No Porque digas que soy yo, por favor. exactamente. Ok, vamos a ponerle a esta persona que se llama Arturo. Y decía, Arturo tenía 38 años, vivía en el Estado de México, con un negocio propio, familia estable y una rutina normal, hasta que todo empezó a romperse. Primero fue el dinero, pagos detenidos, sus clientes desaparecían sin explicación, y pues después su casa, temas de hipoteca, alojamiento y pues, desalojamiento y el caos, ¿no? Su esposa comenzó a tener pesadillas y su hijo pequeño literalmente despertaba llorando, señalando en la esquina del cuarto que estaba un señor. Decía, ahí está el señor. Todas las noches lo veía, ahí está el señor. Y no se explicaban el por qué, ¿no? Arturo no creía en la brujería, hasta que una noche escuchó algo arrastrarse por el pasillo. Y literalmente no había nadie. Ese tipo de sucesos pues lo marcan porque él ya piensa que está viendo visiones, comienza el tema psicológico, empieza a desesperarse en su afán por querer salir adelante y no poder. Es un cúmulo de mucha carga negativa, ¿no? Al querer sobresalir y acostumbrado a una vida mejor, que le esté yendo demasiado mal, ya no es normal. Sino que una mañana, mientras limpiaba su patio, el perro comenzó a rascar desesperadamente junto a una maceta. A lo que Arturo cavó y encontró una bolsa negra enterrada. Allí dentro había tierra húmeda, un frasco pequeño con líquido oscuro, un listón rojo y una fotografía familiar, doblada y atravesada con alfileres. Lo que lo perturbó no fue el contenido, fue que la foto había sido tomada en una reunión privada, lo que significa que alguien cercano la había tenido que proporcionar. Un familiar le dijo algo que cambiaría su decisión. Si es trabajo fuerte, tienes que ir a donde saben quitarlo. Pues este fue un consejo literalmente de alguien que ya había practicado algún tipo de limpia, ¿no? No, que ya había ido a quitarse clase de cosas, ¿no? Exactamente. Aquí lo que hizo él, pues inmediatamente viajó a Catemaco, y fue durante el primer viernes de marzo, el día pues más fuerte donde se hacen ese tipo de limpias. La ciudad pues estaba llena. Pues, literalmente, pues él se presenta y ve todo el show, ¿no? El espectáculo, las veladoras, el olor a copal, el pentagrama con fuego, ¿no? La gente esperando el turno para pasar con el brujo. Y a lo que cuando lo recibe, no tocó la bolsa.
Y de hecho no le preguntó mucho, solo le dijo, esto que traes tú no es reciente. Este trabajo ya lleva meses y no viene de lejos. O sea, que viene de alguien muy cercano a ti. Arturo literalmente sintió el estómago añicos, ¿no? Una sensación de nervios, una sensación de querer vomitar, de querer Pobrecito. llorar, de querer, le haber pasado absolutamente de todo. ¿Y te dijo quién fue? Aquí vamos. Lo llevaron de noche a una zona apartada. No confirmó si era la cueva del diablo. Honestamente, no, eso no lo dijo, pero que sí era una cueva. El aire estaba pesado, encendieron las velas negras alrededor suyo y le pidieron que colocara dentro de un círculo dibujado con polvo blanco. Durante el ritual comenzó a sentir calor en la espalda y luego empezó a sentir náuseas. El brujo rompió un huevo y con un vaso, en un vaso con agua. La clara formó hilos largos como telarañas. Y a lo que dijo, amarre de ruina y enfermedad. Ya que en ese momento Arturo comenzó a llorar sin poder controlarlo. Yo creo que también el momento de tensión hizo que él se soltara. Una tensión, sin precedente. Dice que no era tristeza, que era una sensación de presión que salía del pecho. Después del ritual, muchas cosas mejoraron. Ya el niño dejó de ver al señor, las pesadillas cesaron, un contrato grande apareció inesperadamente y todo le empezó a ir mejor, producto claramente del trabajo que ella había hecho previamente. Todo esto tiene un contexto. Igual si no hubiese hecho nada, pues tampoco no le hubiese llegado de la nada. Sin embargo, como que en cuanto él hizo esto, mágicamente las piezas embonaron en el lugar indicado. Se despojó como que de esa maldad. Ándale, o sea, como que tenía algo que no lo dejaba avanzar, ¿no? Pero aquí viene lo perturbador. Semanas después, Arturo volvió a soñar con la misma cueva. Y en el sueño, una voz le decía, nada es gratis. Ay, no. Desde entonces, cada año, Arturo regresa al mismo sitio. Y no por miedo, sino por precaución. O sea, que hizo un pacto para que le fuera mejor. Técnicamente. O se queda ahí en el limbo. Se quedó en el limbo, no me quiso decir nada más. Lo que sí él me comentó que pues no sé, él no sabe si la brujería existe, ¿no? Pero lo que alguien intentó hacer es algo que cambió esa noche. Con esto yo creo que sí ya creen la brujería, porque sí. Si le fue mejor. Sí, claro, pero ya aquí pues lo que él cuenta es que no fue de gratis, ¿no? Y sí me dijo al final, fue su compadre, quien es hermano derecha de él, e incluso él es se verán siendo compañeros de trabajo y después se volvieron socios. Primero eran compañeros de trabajo, se conocieron, luego se volvieron socios y luego él se volvió padrino de su hijo. Ay, no, qué triste. Ole, ojalá y se haya cortado todo el lazo y lo haya sacado de sus negocios. Sí, así es. Y ese es el motivo por el cual no quiere que se diga su nombre. Okay. Porque sí puede ser vinculado inmediatamente, porque sí tuvo un problema muy serio con él. Y bueno, esa es la historia de Arturo sobre el tema de la brujería, que así como él, deben haber muchos casos de personas que buscan una alternativa. Sin embargo, una vez que estás dentro, ya no puedes salir tan fácil de ese tipo de prácticas. Así es. Y mira, en México hay un sinfín de personajes políticos, artistas, que supuestamente están vinculados con la brujería. Pues ahí, mira, por ejemplo, está el caso de Pachita, que pues es una famosa curandera que está, fue en la colonia Roma en donde hacía sus prácticas y que tiene un lazo muy particular con Jacobo Greenberg. Ya que, bueno, en esa época, ¿no? En esa época, esta persona hacía curaciones y Jacobo Greenberg fue a investigar acerca de su caso, quedando maravillado de los milagros. Sorprendido. Exactamente. También hay el caso del niño Fidencio, que en los años 20 fue muy impactante, ya que incluso el presidente de Plutarco Elías Calles llegó a visitarlo. Entonces, ese personaje también es bastante oscuro en la historia mexicana. Que después lo van a estar tocando, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho, en el capítulo de la Guerra de los Cristeros... ¿Ahí se menciona? Ahí se menciona Plutarco Elías Calles.
más que nada por lo de la Guerra de los Cristales, pero no sabíamos acerca de él en las prácticas de brujería. Ya. Sí, entonces hay muchos casos. Por ejemplo, está Niurka Marcos, que ya afirma, bueno, pero ella Ella no, no lo oculta, ella dice que es santera, ¿no? Algo así. ajá, pero es que es diferente. Ella Ujú. es santería, tampoco es brujería de la Son Santísima Muerte. distintas cosas. Son distintos. Una cosa es santería, porque Es una religión, es ¿no? otra La religión. brujería no es una religión. No, de hecho la brujería es un acto. Ujú. La brujería es un acto para poder hacer el bien o hacer el mal, dependiendo qué tipo de magia ocupes. Ok. ¿Sí? Y la santería sí es una religión. Y bueno, personajes como Yolanda Andrade, que según le hizo no sé si le hizo esta de Verónica Castro, le hizo Pues las brujería. notas de espectáculos de los chismes, ya sabes, Ujú. para no ahondar tanto en ese tema, siempre han estado diciendo que fue Verónica Castro, ya sabes, para vender más notas. Exacto. ¿Quién sabe? No se sabe, así que es Pruebas no pura hay. especulación. Así es. Incluso, bueno, también está el caso de Paquita, la del barrio. Ah, Está Carmen Salinas, que también, de hecho, en un podcast pues salió. recientemente ahorita ha sido tendencia. Y sí, la verdad es que no hay pruebas tampoco, pero ese tipo de información es muy delicado, ya que Sí. sueltas un facto demasiado revelador. Y el problema es que si no tienes la información, Si no tienes pruebas. exactamente, si no tienes las pruebas necesarias, no puedes hablar de algo que no conoces. Ujú. Del hecho de que hayas visto o te hayan dicho, eso no te da derecho Chisme. es que creas un chisme totalmente fuera de Mm. contexto y luego la gente lo aprovecha, lo sube a redes y se hace viral Monetiza, y sí. monetizan y desafortunadamente están hablando de alguien ya muerta. También es, Sí, ya no hay forma de que se defienda, ¿no? sí, pues no hay derecho de réplica, ¿no? Digo, hay un montón de personajes. Ahorita últimamente también Salma Hayek, que vino con Angelina Ah, Jolie. sí, qué casualidad que vinieron acá a Catemaco. ¿Sí te da mucho que pensar? ¿Quién sabe que vinieron? Según a lo que estuve leyendo varias notas, fue porque vino a apoyar el tema del cine, ¿no? Y pues Ujú, como ella es de Coatzacoalcos, sí. pero quién sabe. No, pues ya Ah, de paso viene se el los siguiente. dejamos a su imaginación, pero acuérdense que en este plano todo es posible. Así es. Y mira, hablando de la brujería, hablando de las personas que lo practican, existe un personaje que es bueno, fue el brujo mayor en su momento y fue el personaje más mediático como el brujo mayor. El principal por él es que existe y Mm, que es tan conocido Catemaco, exacto. Más que nada ya existían brujos mayores anteriormente porque él tuvo a pero su no maestro. con este poder. Exactamente, más que nada con el poder mediático. Él es el Ujú. que le da El pionero. el pionero y el preámbulo de estar en el ojo del huracán, para estar a la vista del público, Ujú. el que le da esa fama a Catemaco para impulsarlo, ya que a partir de él ya no hubo un precedente tal cual. De hecho, actualmente se manejan, por ejemplo, está el unicornio negro se llama, Creo que sí. es una persona que se Ya son autodenomina tantos. el brujo mayor y aparece en redes sociales. Ya se lo entrevistó Adela Micha, ¿no? Claro, mira, ahí estos personajes se autodenominan como brujos mayores. Sin embargo, no existen brujos mayores consolidados en Catemaco. Ok. Solamente fue la imagen de Gonzalo Aguirre Pech, el máximo referente del brujo mayor, y actualmente no todos reconocen a los actuales brujos mayores. Solamente lo que hicieron fue pues darse de alta en Hacienda, Ah, ok. pues igual registrar el nombre en el registro público de la propiedad. De hecho, el brujo mayor que aparece en redes sociales, tiene su palomita azul. O sea, es una imagen mediática Ujú. para generar likes, Confianza, ¿no? para generar confianza, para generar likes, porque también viven de eso, viven de las Sí. entrevistas. Pero también debemos tocar un punto importante. Muchos que se hacen pasar pueden llegar a a charlatanería. Entonces, todo debe ser con prudencia. Si desde el mismo hecho en el que no son reconocidos como brujos mayores, pues bueno, tienen ahí algo que ocultar, ¿no? Y yo creo que también va de presupuestos, ¿no? Porque esta gente que ya está como que muy al ojo público, ya debe de tener como que ciertos costos muy estratosféricos. Sí, porque se hacen populares. Sí. Se hacen populares. Ok, pues entonces ahora voy a contarles un poquito de don Gonzalo Aguirre Pech, denominado
en aquel entonces como el principal brujo de México. Imagina un lugar rodeado de selva, niebla y lagunas profundas. Un sitio donde cada cerro guarda un secreto y cada manantial tiene historia. Ese lugar es Catemaco, en la región de los Tuxtlas, Veracruz. Y durante décadas hubo un hombre que dominó ese territorio místico, Gonzalo Aguirre Pech. Nació el 10 de enero de 1914 en San Andrés Tuxtla. Llevaba maya por parte materna y desde joven su vida estuvo ligada a lo espiritual. Antes de convertirse en leyenda, trabajó como transportista para quien entonces era conocido como el brujo mayor de la región, Manuel Utrera. No era casualidad, estaba aprendiendo. Cuenta la tradición que antes de morir, su maestro le transfirió su sabiduría para que su conocimiento no desapareciera. A partir de ese momento, Gonzalo no solo tomó su lugar, sino que lo superó. Su nombre empezó a escucharse más allá de Veracruz. En los años 70, cuando se hablaba de figuras destacadas en el ámbito esotérico en México, solo dos nombres resonaban con fuerza. El de María Sabina en Oaxaca, famosa por sus ceremonias con hongos sagrados, y el de Gonzalo Aguirre en Catemaco. A él lo llamaban el León, otro ser brujo mayor. Decían que era un brujo completo porque en sus ceremonias invocaba tanto al Ser Supremo como a fuerzas oscuras que él denominaba el Adonai Negro. Su figura creció entre relatos de pactos, rituales nocturnos y ceremonias realizadas cada primer viernes de marzo en el Cerro del Mono Blanco. También oficiaba rituales el 24 de junio, fecha considerada especial en el mundo esotérico. A veces cambiaba el escenario, un manantial a orillas del lago, el cerro de su rancho, un antiguo árbol de amate, lugares que la tradición considera sagrados. Antes de cada ceremonia, se preparaba con 7 días de ayuno y abstinencia. Era un ritual antes del ritual, una disciplina que, según quienes lo conocieron, formaba parte de su poder. Con el tiempo, su fama convirtió a Catemaco en sinónimo de misticismo. Se organizaron exposiciones de ritos y artesanías mágicas, y la región quedó marcada por esa identidad espiritual que hasta hoy atrae curiosos y creyentes. Gonzalo Aguirre Pech murió en 1982, pero en Catemaco, cuando llega el primer viernes de marzo y la neblina cubre el lago, muchos dicen que su legado sigue presente. Decenas de personas, incluidos políticos, artistas y ricos desahuciados, acudían todos los jueves, viernes y sábados, días predilectos de las fuerzas ocultas, a su consultorio llamado El Brinco de León, en el camino a Playa Azul. Y cuando se cansaba de atender a tanta clientela decía: para el amigo no hay imposibles, pero tampoco hay que cargarle la mano. Otorgaba 2 tipos de tratamientos: a lo blanco, menos efectivo, para el cual tenía a la vista en su altar escapularios religiosos e imágenes de santos, como San Antonio de Padua, San Martín de Porres, entre otros, alrededor de un pequeño crucifijo a cuyo Cristo le faltaba una pierna. Y en otro lugar, escondido tras una cortina, tenía el altar para curar a lo negro, que es el infalible, en donde se encontraba la horrenda figura de Adonai, un diablo rojo tallado burdamente en madera de mangle, lanza en ristre, que alguien está listo para la acción. Para sus ritos se empleaba una palangana con agua perfumada, un huevo, una veladora de cera, una vasija de barro, un vampiro que cuelga en la pared, con 3 diplomas que acreditan que don Gonzalo es miembro de la Federación Espiritual Mexicana. Nunca daba hierbas, pues estas eran previamente preparadas de forma de elixires, pastillas, cápsulas, emplastados y píldoras. También usaban los conjuros y las oraciones, e inclusive el exorcismo a quienes estaban poseídos por algún espíritu malo. En el patio de su consultorio tenía un pequeño zoológico, con coyotes, tlacuaches, jabalíes y venados, el cual, con excelente buen humor, decía que eran los nahuales y otros enemigos convertidos en animales que él había vencido, y por lo mismo no los atendían cuando se enfermaban.
La azotea de su domicilio particular en Catemaco, ubicado en la esquina de Iturbide y Ocampo, está llena de estatuillas de tigres. Él consideraba que debido a su poder y conocimientos, a él y a su familia la población no lo estimaba con sinceridad, pero su mentalidad siempre fue de volver mal con bien, y en cierta forma estaba obsesionado con ayudar y compartir su buenaventura con el pueblo. Muestra de ello es que a muchos del pueblo casi nunca les cobraba, y a otros tanto les prestaba dinero cuando tenían necesidades. Donaba monumentos como para el Día de las Madres, donó un nuevo reloj a la torre del Palacio Municipal. Al descompensarse el reloj traído de Alemania que otorgó don Francisco Mortera Cinta, aportaba grandes cantidades de dinero en patronatos escolares y para la construcción de clínicas, hospitales, etc. A su muerte, propiciada por enfermedades vasculares cerebral, ninguno de los brujos de la región ha podido llenar su trono, pues él mismo decía que el mismo Adonai le dio el título del rey primero. Le sobreviven sus 9 hijos, y la mayoría son profesionistas y no se dedican a ningún tipo de brujería. Finalmente, y en relación a entregarle su alma al diablo para condenación eterna en los infiernos, don Gonzalo decía, mucho antes de morir, que de tanto bien que prodijo a la gente y por los muchos favores que él también le había hecho al diablo, esa cuenta estaba saldada. Y he aquí lo más sorprendente. Don Gonzalo murió el 21 de septiembre de 1982 y su maestro don Manuel el 21 de septiembre, pero de 1969. Dato curioso, la palabra Adonai proviene del hebreo Adonai, que significa Señor o mis señores, y se usaba en los primeros textos sagrados como un nombre divino para Yahvé, demasiado sagrado para pronunciarse. Su raíz está relacionada también con Adonis, figura de la mitología griega, asociada a la belleza masculina y con un demonio del fuego vinculado al Tammuz hebreo, inventor simbólico de armas y tortura, cuyo dominio incluía llamas, hogueras y ardores amorosos. Es probable que cuando Gonzalo Aguirre Pech invocaba a Adonai, se refiriera a esta figura esotérica. Por otro lado, desde la época colonial, los antiguos mexicanos adoptaron imágenes y símbolos cristianos para ocultar y preservar a sus propios dioses, manteniendo así vivo parte del panteón prehispánico bajo la apariencia de santos católicos. El maestro de Gonzalo fue Manuel Utrera Salazar, nacido en 1906 y fallecido en 1969. Fue considerado el curandero más destacado de Catemaco. Y desde niño pues mostró habilidades extraordinarias con animales y plantas. A los 15 años comenzó a practicar curaciones y a los 20 se internó en la selva cerca del Cerro del Mono Blanco, donde se regresó con fama de haber hecho un pacto con fuerzas sobrenaturales. Se volvió muy popular atendiendo tanto curaciones blancas como negras, recibiendo visitas de personas de todo México, incluidos altos funcionarios. Sus rituales incluían veladoras, conjuros y elementos místicos, y se decía que tenía protecciones sobrenaturales alrededor de su casa. Manuel era conocido por su carisma y también por su vida mujeriega, dejando numerosos hijos en el pueblo. Poseía riquezas, tierras y ganado, y era reconocido por su generosidad, a veces creando dinero simbólicamente para ayudar a otro. Después de su fallecimiento y en circunstancias que, según relatos locales, fueron rodeadas de fenómenos extraños y leyendas, consolidando su reputación como el mayor brujo de Catemaco. Su legado se mantiene vivo en la memoria de los catemaqueños y en la historia sobre sus encuentros con lo sobrenatural. La verdad es una historia, bueno, es una biografía bastante extensa. Gracias a tu colaboración, Liz, por la investigación, porque es muy detallado y aparte es saber de dónde proviene la verdadera historia de los brujos El mayores. origen, El origen, porque todo el exactamente. mundo dice, no, yo soy el brujo mayor, pero el pionero fue Manuel Utrera y después Gonzalo Pech. Ellos fueron los principales, que ya de ahorita no quiero hablar porque no soy la experta del tema, pero ya todos se hacen ser los número uno. Así es.
Y mira, hay un caso reciente en Catemaco. Hay una escuela que protesta por una Mm, presunta brujería y surgió recientemente en una polémica que generó la indignación entre padres de familia. En la escuela primaria Niños Héroes de Chapultepec, ubicada en la colonia Mixtamalapan, padres y madres de familia se manifestaron y tomaron las instalaciones del plantel. El motivo, acusaciones contra el director José Domingo Antonino Arreola por presuntamente realizar rituales de brujería dentro de la escuela. ay, no. De acuerdo con los inconformes, el directivo habría enterrado objetos con los nombres de maestros, con la supuesta intención de someterlos, así como influir sobre alumnos y personal. La situación provocó molestia y preocupación entre los padres, Claro. quienes solicitaron la intervención de la Secretaría de Educación Pública para que el funcionario fuera destituido de su cargo. Aunque Catemaco pues, es conocido como la tierra de la brujería, eh, y esas prácticas forman parte de la identidad, los padres señalaron que nunca antes había pues, presentado esa situación. Un caso, vaya, Tan verdaderamente cercano y tan... dentro de una escuela, ¿cómo Así es. crees, no? Además de que las acusaciones relacionadas con hechicería también señalaron que el director mantenía actitudes groseras y prepotentes hacia padres, alumnos Híjole, y maestros, lo que incrementó obviamente el conflicto. no. Este caso abrió un debate interesante hasta el punto en que una tradición cultural puede mezclarse con espacios institucionales como una escuela. O sea, ¿qué necesidad tienen No. también de llevarlo Qué a ese? descaro de director. Así es, sí, está un poco, vaya, Está muy friki, raro, está muy sí, friki, ¿no? ¿no? Ahora, Liz, del lado psicológico, aquí entra una parte bastante inquietante. ¿La brujería funciona incluso si no es real? Sí te puede afectar. Esas creencias influyen bastante en la mente y en la conducta de personas, sobre todo haciéndote creer que son reales. ¿Por qué? Desde un punto de vista más objetivo, ¿cuáles pueden ser síntomas reales para que tú empieces a creer en ello? Pues te puede dar insomnio, puedes sufrir de taquicardia, ansiedad, pérdida de cabello. Y si empiezas a ver como que cosas que no eran normales en tu rutina, ahí es donde dices, no, ya sí creo en esta situación. Estás imaginando o estás visualizando algo que no era común y ya lo estás literalmente enfocando que sí es verdad, o sea, pues estás creyendo una realidad alterna, ¿no? Si es, por ejemplo, cuando alguien encuentra un muñeco con alfileres o una foto enterrada, creas esa sugestión. Sí, empiezas con ese miedo y el miedo que te provoca. Ujú, Ansiedad, hasta falta de hambre, empezar a tener ya un grado muy severo. ujú. Ya un grado muy severo sería pues alucinar. Sí, ya, bueno, lo que yo quiero entender es que el cerebro pues no distingue fácilmente entre amenazas físicas o amenazas simbólicas, ¿no? O sea, solamente se siente amenazado, ¿no? Entonces, Sí, ahí es donde creo yo que el ritual pues comienza a funcionar como un efecto placebo o algo así. Podría... efectivamente, lo dijiste muy bien. Empiezas como que a resguardarte, a buscar formas de protección y pues qué mejor que irse por la parte espiritual, ¿no? Pues sí, Es lo más sencillo. primero pues te enferma la creencia y pues luego te sana la creencia, ¿no? O sea, Sí, ahora sí que es algo muy, muy, muy particular de la brujería, ¿no? muy particular de México. Sí, te inflijo miedo y luego te curo con ese mismo miedo. Sí, Sí, pero mira, bueno, ya para terminar, la brujería en México, pues no es solo una superstición. ¿A qué quiero llegar con esto? Es cultura, es tradición, es miedo heredado, es esperanza desesperada. Y tal vez no existan fuerzas oscuras moviendo nuestros destinos, ni tampoco los hilos que nos estén manipulando, ¿no? Pero sí existen personas que creen que alguien quiere dañarlas. Y cuando la mente cree que algo está bajo ataque, el cuerpo responde. La verdadera pregunta no es si la brujería es real, es, ¿puede el miedo ser tan poderoso que se convierta en realidad? Yo ahí se los voy a dejar de tarea. La verdad, este episodio abre un preámbulo para
un Diario de los Muertos que va para largo, porque es un proyecto que se inició y obviamente se ha hecho el esfuerzo magnífico de unos meses para acá, porque debo de confesarlo, nos ha costado mucho trabajo, nos ha costado mucho dinero, nos ha costado mucho esfuerzo, y el poder materializarlo con una nueva locación, un nuevo equipo, con nuevos proyectos, con la nueva integrante del grupo. La verdad me estoy inspirando mucho, porque va a haber más episodios del Diario de los Muertos, y este proyecto queremos que salga adelante. Y esto se puede materializar desde el momento en que ustedes nos estén siguiendo en redes sociales, nos apoyen. Vamos a estar demasiado activos, cosa que no estaba pasando en su momento. Y ahora vamos a tener todo el tiempo para poder resolver todas las dudas, para poder poner todos los temas habidos y por haber. Y que nos compartan sugerencias, que aceptan, bienvenidas son. Y igual si quieren en algún momento alguien hacernos una llamada y participar en vivo, o algún invitado, son Las puertas están bienvenidos. abiertas para este podcast. El micrófono está abierto. No importa que no tengan experiencia. Aquí nosotros, No. la verdad, estamos súper, súper contentos de que este proyecto se esté moviendo nuevamente, y esperemos que sea de su agrado. Y bueno, aquí van a aparecer las redes sociales, van a aparecer las redes sociales de Liz, van a aparecer mis redes sociales, las redes sociales de David. También de David Castrejón, que va a aparecer en En uno de los siguientes episodios. No se va, ¿eh? Nada más que se ponga a investigar y ahí lo tenemos. Pero bueno, la verdad, fue un gusto, Liz. Gracias. Para que el siguiente episodio ya lo estemos trabajando, y va a haber una sorpresa muy especial, porque próximamente hay eventos importantes en el mundo. Bueno, en las personas que ven la lucha libre en tema de wrestling, Sí. hay unos casos bien, bien oscuros del wrestling que Pero no les adelantes mucho. no los voy a adelantar, pero hay unos casos bastante importantes que debemos analizar, porque solamente se habla de los casos y lo que sucedió, pero no dan el contexto real. La verdad es que muchas noticias solamente hablan acerca del delito, pero no dan el contexto de lo que sucedió alrededor. Y eso es algo que nosotros podemos investigar y podemos darle otro punto de vista, para que ustedes no se queden solamente con el caso y ya. Así que bueno, sin más por el momento, nos vamos a despedir. Mi nombre es Irving Durán. Y mi nombre es Lisbeth Pérez, y nos vemos pronto.